Hola estudiantes, hoy continuamos la lección de cómo vamos a comprobar triángulos congruentes y vamos a ver ángulo, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, lado significa dos ángulos y un lado que no esté incluido. El lado solamente va a ser parte de uno de los ángulos, no de los dos. Vamos a ver aquí. Si vemos aquí, ángulo J mide igual a P, ángulo L mide igual a N, y entonces el lado que mide igual es LM y NM. Esto es un lado que no está incluido. El incluido sería este lado aquí. Este lado no está incluido. Tenemos ángulo, ángulo, lado. Ángulo J es congruente con ángulo P. Ángulo L es congruente con ángulo N. Y lado MN es congruente con NM. Tenemos aquí el ángulo y el lado. Podemos comprobar que triángulo JLM es congruente con triángulo PNM por ángulo, ángulo, lado. El próximo. De nuevo, vamos a ver si tenemos ángulo, ángulo, lado. Vemos que K mide igual a M y vemos que tenemos KJ que mide igual a MN. ¿Cuál va a ser el otro ángulo? Va a ser el ángulo vertical o el ángulo opuesto por el vértice. Sabemos que en L tenemos ángulos verticales y sabemos que esos ángulos verticales van a medir igual. Aquí en L tenemos este ángulo aquí que va a medir igual a este ángulo al otro lado. Tenemos ángulo, ángulo, lado. Para los ángulos verticales o los ángulos opuestos por el vértice, tenemos que usar todas las letras para indicar el ángulo. Tenemos ángulo K, L, J es congruente con ángulo M, L, N. Entonces tenemos ángulo K es congruente con ángulo M. Y ahí no tenemos que usar las tres letras porque tenemos un ángulo. Y entonces el lado que no es incluido, porque este sería el ángulo incluido, perdón, el lado que no es incluido. Esto sería el lado incluido, este no es incluido, solamente toca, como le digo, a un ángulo. KJ es congruente con MN. Podemos concluir que triángulo KJL es congruente con triángulo MNL por ángulo, ángulo, lado. Y el próximo ejemplo, de nuevo vamos a buscar si tenemos ángulo, ángulo, lado. Tenemos que ángulo A mide igual a D. Sabemos que aquí tenemos ángulos que miden 90. Y entonces tenemos este lado que por la propiedad reflexiva sabemos que va a medir igual. Tenemos ángulo, ángulo y lado. Un lado que no está incluido. Este sería el ángulo, el lado incluido. Este lado no es incluido entre esos dos ángulos. Tenemos ángulo A congruente con D. Ángulo ACB es congruente con DCB. Tenemos lado BC
congruente con BC. Podemos concluir que el triángulo BAC es congruente con BDC por ángulo, ángulo, lado.